martes, hoy nos acompaña, martes de análisis con la revista Buzos de la Noticia, y hoy nos acompaña Trinidad González Torres para hablarnos del tema principal, que es de la revista Buzos, que la semana pasada platicamos con Adamina Márquez sobre la huelga que se estaba realizando en aquella semana en el estado de Tamaulipas, pero también otro tema muy importante que a todos nos debe de preocupar es la Guardia Nacional, que lo tiene también como principal en esta semana la revista Buzos. Es correcto, Citlali, la semana pasada, bien lo dices, Adamina comentó o adelantó sobre el tema de la lucha obrera en el estado de Tamaulipas y que ha permeado en todo el país. Sin embargo, en esta ocasión, que ya tenemos el número impreso de la revista Buzos, tiene que ver con la Guardia Nacional, militarizar a México. Es un reportaje que les presentamos y sobre los pormenores de qué se trata esta medida que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta que envió a la Cámara de Diputados fue aprobada en comisiones, primeramente en la Cámara de Diputados, para posterior también en el Pleno, y desde luego actualmente está en un proceso porque tiene que ser avalada también por el Senado de la República. Perdón que te interrumpa, pero para empezar, ¿la Guardia Nacional es legal o no es legal? Tomando en cuenta que se hizo esta encuesta, que además esta encuesta amañada, porque de todas maneras, votaran o no votaran, la Guardia iba. Es correcto, no es legal hasta hace algunos días que terminó la sesión. ¿Cuál es el principal problema de la Guardia Nacional? Es sacar o continuar, o los militares como tal, el ejército tiene que estar dentro o en el marco legal, pero mientras no es así, la seguridad ahora está en manos de los elementos policíacos, y entonces la propuesta del presidente es modificar artículos de la Constitución, 3 en concreto, para que ya entonces sea constitucional. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver de aprobarse en el Senado de la República es constitucionalizar la militarización en el país. Y en este mismo sentido, entrevistamos o tomamos las opiniones de diversos especialistas, de ONGs, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de analistas políticos también, de constitucionalistas que han analizado este tema, que han revisado a detalle, y bueno, coinciden en que la Guardia Nacional, tal como lo propone el presidente, es militarizar al país, y es un poco de lo que explicamos en este reportaje principal, que ya está en circulación. Desde luego también está en nuestra dirección electrónica, en revista buzos.com. Ahí tenemos toda la información, entre otros temas, pero desde luego la Guardia Nacional no es constitucional hasta ahora, y el proceso que pretenden hacer es constitucionalizarlo. Pero además, ya lo decías, Trinidad, durante el periodo de campaña del presidente Andrés Manuel dijo: vamos a sacar a los militares de las calles, y resulta que no, que ahora vamos a meterlos hasta la cocina. Es correcto, una de los planteamientos principales del presidente en campaña, en ese entonces candidato, era: los militares tienen que regresar a los cuarteles, porque ya se había visto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, después o antes en el sexenio de Calderón, que no estaba funcionando el ejército en las calles. Al contrario, había incrementado la violencia por la lucha precisamente que estaba haciendo el ejército en el tema del narcotráfico, y entonces el planteamiento principal fue esa: el ejército inmediatamente gane la presidencia, decía López Obrador, o un día después de asumir el cargo, el ejército tendría que regresar a los cuarteles. Vemos que ahora no, ese discurso cambió, ese discurso se modificó, y en este contexto no solo no regresa a las calles, sino ahora también se está trabajando con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y desde luego también en la de senadores, es hacer las modificaciones respectivas a la Constitución para que continúen las calles como una forma, o lo justifica así el presidente, dado los niveles elevados de violencia, continuar pues el ejército en las calles. Un cambio radical en la política de López Obrador en el tema de la seguridad.
tomamos en cuenta también aquí que diversos especialistas y constitucionalistas lo dicen. No es necesaria la Guardia Nacional en las calles. Hay otros mecanismos que se pueden implementar. ¿Cuáles podrían ser? Uno tiene que ver hacer más profesional las policías. Es cierto, acusa el presidente de la corrupción como tal. Sin embargo, los especialistas en este tema dicen la Guardia Nacional no es necesaria, sino se requiere trabajar en un sistema de seguridad mucho más especializada, mucho más profesional, cosa que ahora no está ocurriendo así. Y desde luego los estados también tienen participación, los municipios, porque una vez con la Guardia Nacional pues tendría o se limitarían sus funciones en el tema de la seguridad. Y aquí también el planteamiento es claro, tiene que haber mucho más autonomía por parte de los elementos de seguridad en los estados y en los municipios para poder trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional que ellos proponen, no lo decimos nosotros, sino ellos lo proponen y lo plantean. Por lo tanto, no es necesaria, dicen ellos o concluyen, la Guardia Nacional en las calles o la militarización del país como lo está proponiendo el presidente López Obrador. Y al parecer pues sí va a pasar la Guardia, porque ya lo decías, hay mayoría en el Congreso y hay mayoría en el Senado. Es correcto, sobre todo porque en la Cámara de Senadores el presidente de la mesa directiva pues ya lo adelantó que van a revisar, porque además hay modificaciones al proyecto original y que en la Cámara de Senadores pues pretende nuevamente reintegrar algunos artículos que conllevarían a la constitucionalización de la Guardia Nacional en el país. Bueno, pues te agradecemos, Trinidad, por este análisis que nos haces de la revista Buzos de la Noticia, que va a encontrar en el puesto de periódicos también. Es correcto, en los puestos de periódicos y también en las redes sociales que tenemos, en Facebook, en Twitter y en la dirección electrónica buzos.com.mx. Bueno, pues ahí está la invitación. Te tenemos el próximo martes también. Estamos contigo. ¿Nos puedes dar un adelanto del tema principal? Es correcto, estamos preparando un reportaje sobre las políticas sociales del actual presidente. Tiene que ver entrega de tarjetas, entrega de va a estar bueno. Miles y millones de pesos destinados a programas sociales. La pregunta es, ¿de verdad están sirviendo para combatir la pobreza en el país? Esa es la duda. No se lo pierda en la siguiente edición de la revista Buzos de la Noticia. Muchas gracias, Trinidad. Gracias a ti.